Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Hay que recordar que el año pasado, que fue un año electoral en los Estados Unidos, todo parecía indicar que la elección iba a ser una elección bastante cerrada y hasta el último momento no se sabía si iba a ganar Kamala Harris o si iba a ganar Donald Trump. Se hablaba mucho de estos famosos swing states, estos estados que algunas veces votan con los demócratas y algunas veces con los republicanos, y lo que terminó pasando el día de la elección es que la mayoría de estadounidenses decidieron que Donald Trump sería nuevamente presidente de los Estados Unidos. Ganó no solo el colegio electoral, también ganó el voto popular, algo que lo había eludido en su gestión pasada. Ganó la Cámara de Senadores, ganó la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, lo cual también le deja el camino abierto para tener una mayoría por décadas en la Corte Suprema. Fue una victoria redonda para el Partido Republicano y han sido 100 días bastante intensos, un cambio de ritmo importante con respecto a Joe Biden. Estamos hablando, primero, la guerra comercial que se ha abierto con China, se está hablando del tema de los aranceles, hubo muchos enfrentamientos con presidentes latinoamericanos, por ejemplo con Gustavo Petro, tuvo intercambios tensos también en algún momento con Claudia Sheinbaum. El tema que ha copado un poco lo que es la prensa internacional en las últimas semanas ha sido el acuerdo con Ucrania, también por la guerra con Rusia. Estamos hablando de flancos internacionales muy importantes y también en el panorama interno restablecer la economía bastante golpeada en el gobierno de Joe Biden. Estamos hablando del control del tema migratorio y también de un enfrentamiento abierto a varias políticas progresistas que se habían dado en el gobierno demócrata. Todo esto es un panorama muy interesante para analizar y en un contexto también muy interesante, porque hay que recordar que Donald Trump solo tiene un periodo, él no puede reelegirse ya que fue presidente antes, lo que también quiere decir que hay que analizar cómo sus políticas se insertan en el Partido Republicano y también cómo el Partido Demócrata se está recuperando del golpe muy duro que recibió en abril del año pasado. Para hablar sobre estos temas sigue con nosotros desde Argentina Alberto Medina y también se une el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Me gustaría comenzar contigo, Hugo. ¿Cómo ves tú que llega Trump a estos primeros 100 días? ¿Mejor de lo que estaba cuando asumió la presidencia o un poco más golpeado? Bueno, mira, tú sabes muy bien que en Estados Unidos el tema de la percepción y la narrativa se controla a partir de intereses, ¿no? La gran media te insiste muchísimo en el descenso de popularidad del New York Times, CBS. Te publican encuestas a donde el soporte al presidente está hoy día alrededor del 42-43%, indican de que hay una caída con respecto al apoyo que lo llevó a la presidencia. Todo esto es en cierta medida evidente y se puede constatar. Pero hay que entender que en estos primeros 100 días, si tuviéramos que hacer una analogía médica, el presidente de los Estados Unidos optó por una terapia de choque. Esto muchos argumentarán, sobre todo sus partidarios, de que era estrictamente necesario una economía bajo severa presión inflacionaria, una situación comercial tremendamente desventajosa con una serie de situaciones que abusaban desde el punto de vista de la condición de la cadena productiva y la seguridad logística de la economía norteamericana. Y por el otro lado, una posición en relación a seguridad inexorablemente ligada a migración que demandaba determinadas respuestas. Si vamos a identificar tres pilares que los hemos discutido con ustedes aquí en este medio de comunicación, está el hecho de que la economía fue la primera de las bases que le permitió a Donald Trump esta victoria en todos los swing states, en el voto popular, en el predominio en ambas cámaras del Congreso. La segunda de ellas, la seguridad, que como digo está inexorablemente vinculada a la migración, y por último los conflictos internacionales. En estos tres ámbitos el presidente ha sido sumamente agresivo. El tema de la cuestión de sus órdenes ejecutivas, el tema de la implementación de la deportación, el tema de la implementación de aranceles, la guerra comercial con China, que por cierto tiene un precedente en su primera administración, que si ustedes recuerdan fue cortada en determinado momento a raíz del advenimiento de la pandemia del COVID, pero que tuvo efectos innegables. La implementación del nearshoring,
el estímulo para que una serie de situaciones de estas cadenas logísticas que mencionaba salgan de la China y se trasladen a los Estados Unidos, y que nos ofrecen hoy día un segundo capítulo de esa confrontación. Creo y reitero de que en esto es inevitable el descenso del apoyo, por ejemplo, en el campo de ciertas comunidades hispanas que empiezan a sentir el rigor de algunas medidas migratorias, y desde el punto de vista de la economía, porque inevitablemente habrán sectores que estén afectados. Los americanos les gusta decir en esto big picture, en una mirada más amplia, es también innegable de que el precio de los combustibles ha caído, de que la inflación parece estar en una fase de declinio y de que mucho de la especulación que había empezado a permear la cadena de oferta y demanda en los Estados Unidos se ha reducido también significativamente. Creo, y vuelvo a hacerme cargo de esto en mi opinión, de que el presidente optó por esta terapia de choque para poder implementar de la manera más agresiva posible una agenda que después irá decantándose conforme se vaya dando el primer año de gestión. Una nota que no es menor, y la quiero poner a pie de página, pero reitero, no es menor. Es evidente que en el marco constitucional vigente el presidente solamente tiene un periodo, pero tampoco podemos negar que ha, de una manera insistente y que ha irritado muchísimo a los demócratas, flotado o insinuado la idea de que él pudiera modificar ese marco legal y constitucional y repetir lo que en su momento hiciera Franklin Delano Roosevelt, convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos por más de 2 periodos. No creo que eso sea viable determinado el marco existente, pero no puede dejar de mencionarse porque el presidente de los Estados Unidos lo dice a cada oportunidad que se le presenta. Alberto, en este panorama que nos plantea Hugo de todas las cosas que han venido ocurriendo en estos 100 días, ¿cuál crees tú que es la medida más importante que ha tomado Trump en estos primeros meses de administración? Bueno, a ver, el menú es muy amplio porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, y el modelo de las órdenes ejecutivas, algunas, digamos, dentro de los marcos jurídicos indiscutibles y algunas otras en el borde del análisis de su rango de autoridad. A todas las que ha mencionado Hugo, que me parece que son muy valiosas, le agregaría esta cuestión de relevancia del mediano y largo plazo, que tiene que ver con esta agencia que se va a dedicar a las cuestiones vinculadas al uso eficiente de los recursos públicos, porque es una medida que quizás atraviesa no solamente la gestión Trump, sino probablemente una dinámica que pueda venir para quedarse. Digo, esto no tiene que ver con los vaivenes de la política tradicional americana, sino en todo caso con una demanda que también en Estados Unidos se ve como en otros lugares del mundo, de buscar un Estado que sea más razonable, más eficiente, que no despilfarre dinero. Creo que esta es una reforma que está minimizada en el contexto de las grandes cosas que han pasado y del tamaño de las turbulencias que hemos tenido en la política americana y global, particularmente con los temas vinculados a los conflictos bélicos vigentes en el mundo, a la guerra comercial con China, a esta discusión de los aranceles, a la política migratoria, que son temas, si se quiere, más rimbombantes en la discusión, pero no le quitaría importancia o trascendencia a este tema de una administración más austera, de sacarse organismos del Estado ineficientes, de terminar con programas ridículos que lo único que hacen es despilfarrar dinero y que no resuelven absolutamente ningún problema para un americano promedio, que es un dato que en Estados Unidos no es muy habitual, porque esta no era ni siquiera una conversación del diálogo público americano, y creo que esa es una innovación en un gobierno, ni hablar de que esté en manos de un hombre que viene del mundo privado, de un empresario con cierto nivel de prestigio, por su vínculo con la innovación, por su vínculo con una agenda más disruptiva. Creo que ese es un dato que lo deberíamos poner también como uno de los hitos más relevantes de estos primeros 100 días de gestión del segundo mandato de Trump. No, y habla también de los niveles de transparencia que están habiendo con el tema del manejo del dinero y en qué se venía gastando el dinero de los contribuyentes en los Estados Unidos. Hugo, uno de los temas fundamentales al inicio de la gestión de Trump, al menos varias de sus órdenes ejecutivas apuntaron al tema de acabar con las políticas progresistas que habían comenzado en el gobierno de Obama, que habían continuado en el gobierno de Joe Biden. Se habló también bastante atacar estas políticas de género, el tema de los deportistas hombres en deportes de mujeres. ¿Cuáles crees que han sido los efectos de este enfrentamiento que ha tenido el gobierno de Trump con la agenda progresista en los Estados Unidos?
Bueno, es curioso. Creo que si tuviera que ampararme en una referencia, te diría de que hay un artículo de la cadena norteamericana CBS con respecto al gobernador de California, el señor Gavin Newsom, que ha insistido muchísimo con este tema, porque Newsom se presenta como la alternativa del resurgimiento de un partido demócrata tremendamente golpeado por los resultados electorales. Y los datos son sorprendentes. No es un tema que le interese a la gran mayoría del público norteamericano. Si vuelves a preguntarle al público norteamericano qué le interesa, no creo que sorprenda a nadie que el primer punto de preocupación del contribuyente norteamericano sigue siendo la economía. Si hay un rasero que definirá el éxito o no de Donald Trump en su segundo mandato, va a ser el resultado que obtenga con respecto a la economía del norteamericano. Con respecto al tema de la cuestión de inclusión, de toda la agenda referida a esta situación, de todo el entramado público y la inversión que en ella se efectuó, para el norteamericano promedio su relevancia es menor. De hecho, reitero, CBS tituló este reportaje diciendo Newsom equivoca el camino. Es indudable que desde ese punto de vista hay una perspectiva, hay una situación que ocupa a la media, pero no tiene la validez, no tiene la relevancia, no tiene la importancia para ese elector. Creo que puede provocar algunos debates, pero al final, cada vez que se toca este tema, está claro también que si tenemos que analizarlo de fondo, goza con más apoyo y de mayor perspectiva de soporte lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos que lo que se estaba haciendo durante las administraciones demócratas. Y esto también hace parte de una percepción errónea desde América Latina hacia los Estados Unidos. La mayor parte de la masa societaria de los Estados Unidos sigue siendo eminentemente cristiana, conservadora y de valores muy anclados en cuestiones que no son los que se ven en el mainstream media. Otro de los grandes temas que se vieron en la campaña y que luego se vieron en las primeras secciones de Trump fue la migración. Alberto, quería preguntarte en este sentido, se habla mucho de la reducción de los cruces ilegales, se habla mucho de las deportaciones masivas, de la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump. ¿Cuáles crees que han sido los efectos de estas políticas y qué implicancias va a tener a largo plazo para los Estados Unidos? A ver, esto tiene un largo recorrido, ¿no? No nos olvidemos que en Estados Unidos este es un problema que ya tiene una larga historia, que no ha tenido una solución de fondo, seguramente tampoco la va a tener con estas políticas. En todo caso, siempre estamos hablando de mitigación de daño y eventualmente de una suerte de selección respecto a cuáles son los inmigrantes preferidos y cuáles no, y en qué medida la legalidad o la ilegalidad rige este juego. Creo que esta es una embestida, veremos si es duradera, una especie de intento de regularización parcial de lo que está pasando, pero me parece que el problema de fondo no va a encontrar una solución de corto plazo. Creo que sí amedrenta a algunos que quieran intentar hacerlo, de alguna manera intimida a aquellos que están en una situación de fragilidad jurídica, su estatus legal no es el adecuado, y me parece que lo que intenta la medida en realidad, o las medidas que se tomaron en estos últimos meses, tiene que ver con evitar que el problema se complique más de lo que ya está complicado, pero tampoco va a la raíz de la cuestión. Todos sabemos que los inmigrantes en Estados Unidos son una parte esencial del sistema económico, todos sabemos que es muy difícil legislar hacia atrás, resolver los problemas que ya llevan décadas de existencia, que hay una coexistencia de diferentes generaciones de inmigrantes, entre comillas, ilegales en Estados Unidos, algunos con un estándar, otros con otro. No soy muy optimista respecto al tema de fondo. Creo que esto de alguna manera intenta poner una línea de diferenciación política y en algún punto hasta marketinera hacia afuera, pero que no va al nudo de la cuestión y que, como ya ha pasado otras veces, inclusive con la misma administración Trump, no deja de ser una burbuja de corto plazo para contentar a un sector de votantes que demandan esta cuestión como parte de la solución, quizás sin comprender la magnitud o la relevancia o las implicancias que tiene el tema migratorio en Estados Unidos. No soy muy optimista al respecto, Araceli. Sí visualizo, por supuesto, el intento de bajarle el nivel de gravedad al asunto, pero no creo que la cuestión central se modifique demasiado.
Además hay que tomar en cuenta el complejo contexto con el tema de inmigración, porque Estados Unidos es el país tal vez al que más personas tratan de entrar en el mundo, ya sea de forma legal o ilegal. Creo que ya hemos cubierto bastante bien el tema economía, migración, el tema de las políticas progresistas, los grandes temas internos de los Estados Unidos, pero también hay que hablar sobre el contexto internacional, la guerra comercial con China, lo que está pasando en Ucrania y también en América Latina para el gobierno de Donald Trump. Pero vamos a una pausa y volvemos con esos temas.